Capítulo 1. Estaba con el tiempo en contra. Por mi mente solo pasaba que debía estar en clase a las 8 en punto. No voy a negar que me costó despertar. La alarma sonó un par de veces sin ninguna reacción de mi parte, si no fuera por Oreo, el gato de mi madre, que al subir por su comida hizo caer el plato favorito de ella. El estruendo del plato chocando contra el piso fue lo que logró por fin que saliera corriendo de mi habitación. Al terminar de alistarme, coloqué rápidamente mi cuaderno y un lápiz en mi mochila. Era el primer día de clases, por lo tanto supuse que no iba a necesitar mucho. Me encontraba en la parada del bus. Veía cómo pasaban a velocidad uno tras otro los carros. Todos se encontraban llenos, por lo que me desesperaba cada vez más. Odiaba llegar tarde y estaba claro que hoy sería así. Logré subir a un bus en el que apenas había espacio para respirar. El viaje fue largo y ya estaba preparándome mentalmente para tener que interrumpir la clase. Pensé en la tentadora idea de no entrar. Sin embargo, era el primer día y no podía darme ese lujo. Me apresuré en llegar a la entrada. Vi a lo lejos un tumulto de gente. Al parecer no sabían que debían descargar la aplicación de Toulouse para ingresar. Me iba desesperando con el pasar del tiempo. De por sí ya estaba tarde, pero de todas maneras esto no me ayudaba en absoluto. Finalmente, el guardia nos informó que podíamos ingresar tan solo con colocar nuestro número de DNI en la máquina de control de acceso. Me costó un poco ubicar el salón, pero finalmente estaba ahí, parado enfrente de la puerta, dudando si tocar o simplemente esperar a que el profesor me viera por la pequeña ventana que había en ella. Capítulo 2. Noté que algunos de los chicos ya me estaban observando. Eso ya era bastante incómodo. Algunos hacían señas entre ellos, dudando si avisar al profesor de mi presencia. En mi mente maquinaba todas las posibles situaciones que se avecinaban. El pánico me empezaba a invadir. Sabía que si pasaba lo que pensaba que pasaría, estaría en total ridículo por el resto de mi vida, o mejor dicho, por el resto del curso. Cuando era niño, un profesor me hizo quedar como un tonto frente a todo el salón. La mayoría se reía, otros murmuraban y otros pocos sintieron pena por mí. A pesar de ser pequeño, marcó mi vida de una forma que nadie imaginó desde ese momento. Ya jamás pude pararme frente a alguien, y en público, ni pensarlo. Capítulo 3. Hey, hola muchacho, ¿te encuentras bien? Pasa por favor. Era la voz del profesor. Mantenía la puerta abierta sosteniéndola con una mano, y me miraba fijamente, un poco extrañado. Imagino que mi cara no era nada agradable. Y no sé cuánto tiempo el profesor estuvo hablándome. Volví en sí luego de unos minutos. Sin duda, los recuerdos de mi infancia me dejaron pasmado. ¿Puedes decirnos tu nombre? A tus compañeros les agradará conocerte. Ya todos se han presentado. Esas cortas palabras fueron suficientes. Simplemente no podía. Todos murmuraban. No puede ser. Estaba volviendo a pasar. Bueno, podemos dejarlo para después. ¿Te parece bien? Creo que sí, muchacho. Necesitas algo de tiempo. Edu, ayúdalo, por favor. Capítulo 4. Después de sentarme, el aula se llenó de nuevo de murmullos. Sentía como si cada mirada siguiera clavada en mí, a pesar de que el profesor ya había retomado la clase. Mi corazón aún palpitaba con fuerza, y mis manos temblaban levemente mientras intentaba abrir mi cuaderno. No podía concentrarme en nada de lo que se decía. Solo podía pensar en lo patético que debía haberme visto. El profesor caminaba de un lado a otro, explicando algo sobre la importancia de la primera impresión en el diseño y la presentación visual. Cada palabra que decía me parecía dirigida directamente a mí, como un recordatorio de mi propio fallo. Sabía que no era así, pero la sensación era incontrolable. Por un momento pensé en disculparme, en levantar la mano y explicarle al profesor que no era yo, que no siempre era tan torpe, pero la sola idea de volver a llamar la atención me hacía sentir un nudo en el estómago. Mi compañero, el que me había ayudado a sentarme, me miró de reojo. Parecía preocupado, aunque no dijo nada. Su gesto fue suficiente para hacerme sentir un poco menos solo, pero el peso de la situación seguía oprimiéndome. El resto de la clase transcurrió en un silencio incómodo, al menos para mí. No podía esperar a que la hora terminara. Cada minuto se sentía como una tortura, y el reloj de la pared parecía avanzar más lento de lo normal. Capítulo 5. Finalmente, el profesor se detuvo frente a la pizarra y dejó de hablar. Cerró el libro que tenía en las manos y miró alrededor del aula, como si estuviera evaluando a cada uno de nosotros. Mi mente seguía atrapada en los eventos anteriores, y cuando el silencio se hizo más profundo, supe que algo iba a pasar. Muy bien. Antes de continuar, dijo el profesor mirando su lista. Y luego mirándome.
Ahora sí te puedes presentar, algo breve, ya sabes, tu nombre, de dónde vienes y qué esperas de esta clase. Sentí como el aire me abandonaba de golpe. Mi respiración se hacía más corta y mi mente se nublaba. ¿Qué iba a decir? Y si volvía a quedarme en blanco, no podía soportar la idea de volver a pasar por lo mismo. El profesor se acercaba más y más. Vamos, dijo pacientemente. El salón se volvió a quedar en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí una vez más. Tragué saliva, intenté recordar las palabras más simples. Mi nombre, de dónde vengo, pero nada salía. Está bien, te puedo dar 5 minutos para que te prepares, agregó el profesor. El sudor comenzó a correr por mi frente de nuevo y mi garganta se cerró por completo. No podía hacer esto, no esta vez. El peso de la situación me superaba y solo pude mirar al suelo, incapaz de hablar. Capítulo 6. El silencio en el aula se hacía insoportable. Podía sentir el peso de cada mirada sobre mí. Mi corazón latía tan rápido que parecía a punto de estallar. El profesor me observaba esperando una respuesta, pero cuanto más me pedía paciencia, más me hundía en mi ansiedad. Por dentro, solo deseaba desaparecer. Mi cabeza era un caos, pensamientos de fracaso, de vergüenza, de arrepentimiento por haber llegado tarde. Me sentía incapaz de moverme o de decir algo coherente. Parecía que el mundo entero se detenía a mi alrededor. Fue en ese momento cuando nuevamente la misma mano amiga de antes se posó en mi hombro. El mismo compañero que me había ayudado a sentarme me susurró algo. No escuché bien lo que dijo, pero su gesto fue suficiente para romper esa burbuja de aislamiento en la que estaba atrapado. Tranquilo, yo lo digo por ti, susurró. Miré hacia arriba sorprendido y asentí lentamente, agradecido. Mi compañero levantó la mano y habló en voz alta por mí, diciendo mi nombre y de dónde venía. Él me conocía del barrio, no era mi amigo, pero ahora creo que podría considerar la idea. El alivio que sentí fue inmenso, no era la solución perfecta, pero por lo menos ya no estaba solo. El profesor asintió sin hacer mayor comentario y continuó con su clase. Aún sentía una vergüenza profunda, pero al mismo tiempo algo dentro de mí comenzaba a ceder. Tal vez no había sido capaz de enfrentar la situación por completo, pero había alguien allí para ayudarme. Capítulo 7. Lo curioso de todo esto, o bueno, yo podría denominarlo así, es que a pesar de la vergüenza, en ese momento entendí algo. No había fracasado, a veces el simple hecho de estar ahí, aguantar el momento incómodo y luego volver a empezar es suficiente. No se trata de impresionar a los demás ni de ser perfecto, se trata de no rendirse ante el miedo. El torbellino de emociones que había sentido comenzó a calmarse. Al final del día comprendí que no siempre se trata de ser fuerte o de tener todas las respuestas. A veces basta con estar ahí, con no rendirse aunque el proceso sea lento y torpe. Aprendí que lo importante era seguir adelante. Aunque las cosas no salieran como me gustaría, a partir de ese momento algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que el verdadero valor no está en no sentir miedo, sino en decidir enfrentarlo. Y aunque aquel día no pude pronunciar ni una palabra frente a la clase, la victoria fue mucho más grande de lo que jamás imaginé. Decidí quedarme, y eso en sí mismo fue un triunfo. Capítulo 8. Al final comprendí que no siempre se trata de acertar desde el inicio, sino de caminar a través de la adversidad y dejar que cada tropiezo me enseñe. No fueron otros quienes me levantaron, sino mi propia voluntad. A pesar del temor, elegí seguir adelante. A veces la verdadera fortaleza no se encuentra en las palabras largas ni en los gestos exagerados, sino en la simple acción de actuar. Incluso si el miedo me detiene, descubrí que ser mi propio héroe no significa carecer de dudas y temores, sino saber que, paso a paso, puedo superarlos a mi manera.